Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Daf, ¿qué tal? Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes bastante movido, igual un poco que el resto que hemos hecho en este mercado de invierno, porque está siendo un mercado muy movido en general para el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de la última hora de Memphis Depay, que ya ha llegado a Madrid. De hecho, ya parece que ha firmado incluso su contrato. En unos minutos empezará el entrenamiento, veremos a ver si se hace oficial y si empieza a entrenar con el Atlético de Madrid. Hay periodistas que dicen que puede ser. También vamos a comentar la última hora de lo de Carrasco por el Fútbol Club Barcelona, que ayer justo terminamos el análisis del partido, que lo dejaremos una tarjetita por aquí arriba por si no lo habéis visto, ese Levante Atlético de Madrid, terminamos y nos decía la gente que había sido una locura lo que había pasado con Carrasco, con Amrabat. Bueno, vamos a analizarlo todo en este mercado que va a traer cola también de cara a este mercado de invierno y también al de verano, porque también va a afectar en cosas. El Atleti en las últimas horas se ha movido todo lo que no se había movido en los últimos meses. Parece que intenta acelerar otras operaciones, aparte de la de Memphis Depay, que veremos si entrena ya con esa oficialidad o es un caso Trippier que apareció en el entrenamiento sin ser oficial, aunque también el tema del inglés se hizo demasiado rápida la operación, fue todo vía express. Así que vamos a por este episodio 63, que como dice Dani, bastante movidito va a ser. Pues comenzamos. Vamos a hablar del tema Memphis Depay. Ayer tuvisteis un vídeo antes de ese Levante Atlético de Madrid hablando de la casi oficialidad de Memphis Depay por el Atlético de Madrid. Muchos medios muy fiables lo daban ya por acordado entre Fútbol Club Barcelona y Atleti. De hecho, Fabrizio ha dado el Here We Go. Aquí tenemos la imagen del propio Fabrizio Romano. Hay que hablar un poco de los entresijos del fichaje, porque después se comentaba, según David Medina y Diego Pico en Marca, que Depay ha renunciado a su porcentaje de traspaso, el cual era un 15%, es decir, ha venido perdiendo dinero. También pues apretó un poquito al Fútbol Club Barcelona para que aceptase la oferta del Atlético de Madrid, que al final eran 3 millones más variables. Se dice que pueden alcanzar los 4 o los 5. Y como hemos dicho, esta tarde, en unos minutos, hay entrenamiento. Habrá que ver si entrena Memphis Depay. Según David Medina, iba a entrenar ya. Vamos a ver incluso imágenes mientras comentamos esto. Esta es la salida de Memphis de Barcelona, cómo salía para Madrid. Aquí le vemos llegando al reconocimiento médico. Son imágenes de Javi Gómez, de María Morán. Y hay que decir, Diego, que el reconocimiento ha durado 4 horas. Muy largo. Se ha alargado el reconocimiento. Por suerte ha ido todo bien, así que no se va a echar para atrás el fichaje. Y lo del 15% no es que haya rechazado parte del traspaso, sino que va a cobrar un 15% menos que lo que cobraba en el Barcelona. Hay que destacar que Depay, como sabemos todos, llegó gratis al Barcelona, aparte de una prima bastante grande. Cuando firmas un contrato como agente libre, sabemos que los salarios son muy altos. Lo que le va a pasar al Atlético de Madrid si acaba llegando Soyuncu, que hablaremos ahora de él, en torno a los 15, a los 5 millones, perdón, podría cobrar. O el año pasado, cuando salió el tema de Cámara, hay que pagar mucho, como nos pasó con Axel Witsel, y el reconocimiento se alargó, pero todo ha ido bien, porque también, conociendo los antecedentes de Memphis Depay con las lesiones, podría dar un poco de miedo, pero tranquilidad, porque ha ido todo bien y ya está en el Metropolitano, que seguramente ya haya firmado ese contrato y al parecer entrenará con el resto de sus compañeros, conocerá a sus compañeros nuevos, también a Simeone, y veremos si el sábado puede tener minutos o al menos si entra a la convocatoria. Sí, aquí vemos esa entrada al Metropolitano, a las oficinas, donde ha firmado previsiblemente su nuevo contrato. Recordemos que es hasta 2025, es un traspaso y llega ya para reforzar al Atlético de Madrid. También ayer, al acabar el análisis, hablamos de un hilo de Miguel Quintana que nos parecía bastante interesante porque refleja un poco nuestra opinión. Lo que hemos dicho siempre, tenéis vídeos de Memphis Depay en este canal de la última semana, bastantes. Tenéis un reaccionando donde damos nuestra opinión. Dejaremos también la tarjeta aquí arriba para la gente de YouTube. Y es un poco lo que dice Quintana, el resumen. Memphis Depay es un gran jugador, pero no es el 9 que necesita el Atlético de Madrid. A pesar de ello, yo espero que aporte gol, más gol que los delanteros que hay ahora mismo en nómina y que, por ejemplo, aportaba Joao Félix. Yo creo que es un delantero que tiene gol, pero no es un 9 que yo creo que es lo que necesita el Atlético de Madrid, y es también lo que recalca Quintana, que la planificación, él dice ahí que no sabe quién ficha, pero que es bastante extraña. Sí, el precio creo que es muy bueno. Es cierto que acaba contrato, pero 3 millones por Depay me parecen correctos y encima que es un buen futbolista. Otra cosa ya que no sea el perfil.
al fin y al cabo, lo que comentamos un poco en el análisis del jugador, que es más una oportunidad de mercado que una necesidad, porque la necesidad era clara, que es la de un 9. Es complicado fichar un 9 porque hay pocos delanteros centros de gran nivel y los pocos que hay piden muchísimo dinero por ellos. Pero claro, si comparas a Depay con lo que ha sonado, creo que sin duda es el mejor, pero también lo que dice Miguel, esos contras de su fichaje, el tema del salario, sobre todo cómo está la masa salarial del Atlético de Madrid, que tantos problemas trajo para las inscripciones y más con la liga mirando muy encima por ello. Simplemente hay que ver las fichas de Saúl, de jugadores, sobre todo los que no son importantes, que es donde más se infla, porque al final los titulares tienen que tener un gran salario y luego un poco eso, la deriva que lleva el proyecto deportivo del Atlético de Madrid, donde no te da la sensación ni siquiera que haya un proyecto, porque a la hora de fichar es un poco lo que vaya surgiendo y todo de una forma un poco improvisada. Pero bueno, llegará Memphis, un futbolista que tiene gol, no sé si es un gran goleador, eso ya lo veremos aquí en el Atlético de Madrid. Y es lo importante, se va a valorar su paso a base de goles, porque es lo que necesita el equipo. En esa improvisación para buscar jugadores del Atlético de Madrid, llegó a sonar, según Mateo Moreto, Vitinha. Este sí que es el Vitinha real del Braga, porque me acuerdo que en un mercado puse al Vitinha del PSG. Y de hecho, cuando la operación por Depay parecía que se iba a caer o que podía caerse porque se entrometía el Inter o que el Barça no quería vender a Memphis Depay al Atlético de Madrid, Mateo habló del nombre de Vitinha, que por cierto lleva 12 goles esta temporada en el Braga, en 26 partidos, pero al final parece que con la llegada de Memphis se cae totalmente esta opción de Vitinha, que se hablaba incluso de una cesión. Y una cesión, otra vez, al igual que hablamos de que el Barcelona presionó con la incorporación de Memphis al Inter de Milán, la llegada de Joaquín Correa al Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, lo comentó Mateo Moreto, presionaba con el nombre de Vitinha, con el que parecía que ya se había llegado a un acuerdo con el club y que sería dar el sí para que llegase el joven jugador portugués de 22 años. Lo está haciendo bien con el Braga, aún no tiene grandes cifras goleadoras, pero en Portugal habla maravillas de él, jugador muy rápido, corpulento, pero bueno, no llegará finalmente al Atlético de Madrid. Habrá que estar pendientes en próximos mercados, sobre todo en el de verano, que parece que el Atlético de Madrid tendrá que ir a por un 9, salvo que se quede con Morata, porque ahí está en dudas, pero aunque se quede con Morata, creo que se debería ir a por un futbolista de ese perfil. Así que nos despedimos de Vitinha y a ver si volvemos a encontrarnos con él. Sí, como dices, habrá que estar muy pendientes de cara al mercado de verano. Con la llegada de Memphis, como hemos dicho, se espera que aumenten las cifras goleadoras porque, entre otras cosas, vamos a hablar un poquito del partido de ayer y de los datos que daba la colchonería. Ayer Morata marcó su gol 29 en el Atlético de Madrid. Son 29 goles en partidos oficiales en 86 encuentros. Con esto ha igualado a Da Silva, que Da Silva marcó 29 goles en 80 partidos y ha igualado a Christian Vieri. La diferencia con Vieri es que Vieri lo hizo en tan solo 32 partidos. Esto también da un poco a las claras de que Morata obviamente no es Vieri, no se acerca ni mucho menos al nivel, pero que tampoco, como hemos recalcado mucho y que yo creo que también opináis igual que nosotros, es un delantero de rachas y que tampoco tiene demasiado gol. Para mí, personalmente, me parecen cifras muy bajas para un delantero centro. Son 86 partidos, 29 goles y lo miras en la historia reciente del Atlético de Madrid y encuentras a jugadores como Costa, que simplemente la 13-14, tampoco lo vamos a comparar porque era un delantero en ese momento imparable, pero solamente en Liga marcó 27. Luis Suárez solamente en Liga marcó 21. Falcao tiene temporadas que marca esa cantidad, o mismamente el ejemplo que ponen aquí de Vieri, que en 32 partidos marcó esos 29 goles y son cifras bastante bajas, a mi parecer, para un delantero centro que te permita competir por absolutamente todo. Por cierto, por cerrar ya también lo del partido de ayer, tenéis el análisis, como hemos dicho ya, seguir con los fichajes. Aquí está la imagen de Manu Bruque, de la falta que tanto están criticando desde el Levante. Aquí se ve claramente como el delantero mete el codo y es falta al portero, a Black. Hay bastante descontento por parte del Levante con el colegiado. Han dicho que van a contactar con la federación, con Rubiales y van a pedir una explicación. Creo que el arbitraje no fue bueno, pero en esta ocasión creo que es clarísima la falta. Ya lo comentamos en el análisis. Mete el codo, se apoya en Jan Oblak y le impide sacar ese balón. Aún así llega antes Oblak y palmea el esférico. Lo único que cae muerto en el área y marca ese gol. Obviamente bien anulado y luego tampoco la falta que o el penalti que pide el Levante
Personalmente, yo no veo absolutamente nada porque no creo que contacte con la cara del futbolista. Aún así, el arbitraje no fue bueno y lo mismo con los comentarios, porque era todo en contra del Atlético de Madrid. Esto fue clarísimo, el penalti fue clarísimo y era un poco diciendo, ¿qué os ha hecho el Atlético de Madrid? Volviendo al tema fichajes en este mercado, también el otro protagonista entre las conversaciones Barça-Atleti es Yannick Carrasco. Hay que hablar mucho del belga porque, bueno, ayer surgieron muchas informaciones. Habló incluso Pini Zahavi, que es el representante de Carrasco. Dijo para Head Newsblad, el plan es cambiar a Yannick por Depay. Todavía no hay nada concreto. No sé si puede funcionar, pero las negociaciones están en marcha y estamos hablando. A Yannick le gusta la idea. Finalmente, no va a ser un intercambio por Depay, como ya hemos comentado. Lo de Depay es un traspaso independiente. Después, el Athletic filtró a varios medios, a Marca, a Mundo Deportivo, a AS, lo que dijo Carrasco, aunque no hay ningún vídeo de Carrasco hablando, pero dijo Yannick, ahora mismo solo pienso en el Atleti. Todos los jugadores tenemos que estar comprometidos al 100% para luchar juntos por los objetivos. La primera parte de la temporada no ha sido buena, pero vamos a luchar por la Copa del Rey y por acabar fuertes la Liga. También esto casa con la información de varios periodistas que dicen que está comprometidísimo Carrasco con el equipo y sobre todo con Simeone, pero y también la letra pequeña de ese acuerdo con Depay, y ayer lo conocíamos después de ese análisis, es que el Barça tiene una cláusula para comprar a Carrasco en verano, ¿no, Diego? Así es, de 15-20 millones según la fuente, y ayer lo hablamos bastante largo y tendido en el directo y que nos parecía un poco extraño. También lo decía ayer a Romero, periodista muy cercano al Barcelona, lo confirmó Mateo Moreto y decías, oye, pues igual tiene sentido o es real la opción, pero hoy Rubén Uría también lo confirmaba, que el Barcelona tiene esa opción. Rubén dice que 20 millones de euros para llevarse a partir del 1 de julio, creo, o de junio, Hmm. em, a Carrasco. Por esa cantidad, el Barcelona, si quiere, ejerce esa opción de compra sobre el futbolista y sería nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Y una operación que es cierto que ya está en los 30 años, Carrasco, que acaba contrato en 2024, pero no sé, creo que puedes sacar más dinero por él. Y aparte, si sacas 20 millones de euros, que creo que en Inglaterra son fáciles de sacar, que al menos no sea el Fútbol Club Barcelona y refuerzas a un rival directo. Pero ya sabemos, el Atlético de Madrid seguramente haya sacado más barato a Memphis por este acuerdo con Carrasco. El jugador, como ha dicho Dani, se ha comprometido con el Atlético de Madrid, especialmente con Simeone. Decía la noticia que han llegado a ese acuerdo entre los dos de hasta el final de año estar a tope con el equipo, porque agradece mucho cuando repescó el Atlético de Madrid a Carrasco de China y luego ha rendido muy bien los dos últimos años. Este año está siendo bastante desastre, no está a un buen nivel. Y bueno, esa es la sensación de Carrasco, que creo que cuando está a un gran nivel, cuando está a su nivel habitual, es un futbolista difícil de encontrar en Europa. Cada vez quedan menos de este tipo de futbolistas y que ha dado mucho al Atlético de Madrid como carrilero, porque no era un futbolista que solo atacaba, sino que también era comprometido en defensa, nada que ver con su primera etapa. Así que veremos qué pasa en julio. Si el Barcelona quiere ejercer, habrá que ver la situación económica del Barça, pero esa es la noticia, que el conjunto catalán se puede llevar a Carrasco por 20 millones de euros y también vamos a ver cómo ha surgido este descontento de Carrasco. Sí, es una opción de compra, Mou Sergio, de menos de 20 millones y lo de Sí, que Carrasco, sí. no es preferencial como otras veces, como Hmm. veíamos ese derecho de tanteo sobre Jiménez y Saúl que tenía el Barcelona. No es así, no es que el Barcelona iguale una oferta y tengan que aceptar. Es una opción de compra. Si el Barça El paga Barcelona 20, va, se lo paga lleva. 20 millones y es jugador del Barça. Aunque de la Premier te ofrezcan 80, si el Barça lo quiere comprar por 20, lo compra por 20. Claro, de ahí, ahora veremos el enfado de Carrasco con la directiva del Atlético de Madrid. De ahí a que ayer dijéramos que yo creo que un club Premier te puede pagar incluso 30, porque hoy Fabrizio ha dado el Here We Go de Trossard al Arsenal, un también interesado, el Atlético de Madrid se interesó por Trossard, por 27 millones de euros. Recordemos que Trossard termina contrato. Es decir, Trossard terminando contrato en junio va a fichar por el Arsenal por 27 millones y Carrasco terminando contrato dentro de un año el Atleti va a recibir, se presupone, 20 millones. Yo creo que, en primer lugar, refuerzas al Barça, que no hay ninguna necesidad, salvo que Carrasco se ponga pesado y sí que quiera ir al Barça. Y segundo, yo creo que la cláusula debería ser más alta, porque yo creo que un club Premier podría pagar fácilmente 25 o 30 millones. Lo primero de todo, Trossard es un magnífico futbolista, pero tiene 28 años, una edad parecida a la de Carrasco.
acaba contrato en verano, en junio, no como Carrasco, que aún queda un año de contrato, y ha tenido muchísimos problemas con el Brighton últimamente, con De Zerbi, han tenido palabras cruzadas, tampoco el club estaba contento con su actitud, el representante del belga decía y comentaba una historia totalmente contraria a la que vendía el club, y en esa situación complicada en la que el jugador tiene que salir sí o sí, el Arsenal ha puesto esos 27 millones. Y claro, ahí te preguntas, ¿y no puede sacar eso el Atlético de Madrid? Porque Carrasco es un perfil parecido a Trossard y finalmente se lo ha llevado el Arsenal por esa cantidad que comentamos y un futbolista que creo que lo puede hacer muy bien en el Arsenal y el equipo londinense se refuerza para intentar mantener y guardar ese liderato y llevarse la Premier League. Vamos a ver un poco los entresijos del descontento de Carrasco con la dirección del Atlético de Madrid en este hilo de Gianluigi Dragone, muy interesante, que la verdad es que tiene todo el sentido. En primer lugar, a Carrasco le ofrecen una renovación subiendo el sueldo bastante por los méritos que había dado, no este año, sino el anterior y el año de la Liga. El jugador dio el ok, pero según Gianluigi Dragone, el club unilateralmente redujo la oferta de renovación. Esto enfadó obviamente a Carrasco y al propio agente, a Piniza Javi, y a partir de ahí, pues ese enfado ha ido en aumento. Es verdad que él sigue comprometido con el club, sigue comprometido con Simeone, él va a dar todo lo que pueda dar durante su estancia en el Atlético de Madrid hasta verano, pero a mí, claro, si me prometen una cosa y luego me dan otra, yo también me hubiera enfadado, sinceramente. Claro, también aquí hay una persona que es problemática, como es Piniza Javi, siempre lo hemos dicho, que cuidado con él, y así lo ha demostrado. Pero claro, aquí el problema es que a Carrasco le habían prometido un salario y luego la opción que daba el Atlético de Madrid era reducida a ese salario primeramente ofrecido. Se hablaba que era un 25% a mayores de lo que cobra ahora mismo la última oferta del Atlético de Madrid y comentaba su entorno que, claro, que el jugador no quería y estaba descontento porque no ha llegado la renovación al precio y al contrato que en un principio prometió el Atlético de Madrid. Es cierto que su rendimiento no es merecedor de una renovación, pero las otras 2 temporadas sí que lo son. No sé ahora mismo lo que está cobrando Carrasco, porque el salario se lo bajó muchísimo para volver de China. El jugador puso mucho de su parte, se arrepintió de esa salida a Asia. Y vemos un poco la situación comentada por Gianluigi Dragone. Os recomendamos siempre su Twitter y ahí podéis leer un poco más en detalle el hilo, que es muy interesante. Sí, tras ese enfado ya llegó la oferta o el interés del Barça, Carrasco se quiso ir al Barça también, comparando los proyectos y bueno, parece ser que si no pasa nada extraño, el Barça fichará a Carrasco. Yo creo que fichará a Carrasco, teniendo esa opción de compra de 20 millones, es lo que parece que puede pasar. Es entonces cuando el Atlético de Madrid también yo creo que ha pensado que si le llegan esos 20 millones puede invertirlos en otras posiciones porque va a contar, según diversas informaciones, con Riquelme y con Samuel Lino. Según dice David Vinuesa, también pues Lino va a ser un poco ese sustituto de Carrasco y de ahí, claro, conocemos cómo actúa Gilmarín, cómo actúa el Atlético de Madrid. Si puede vender a alguien por una cantidad de dinero y tener a su sustituto gratis, lo van a hacer. Claro, sí, está bien, porque Lino creo que lo puede hacer bien en esa posición. También como carrilero, aunque no sabemos si el Atlético de Madrid seguirá con esa defensa de 3. Parece ser que ahora lo va a abandonar para volver a la defensa de 4, pero en verano veremos también cómo está todo. Y Lino creo que lo puede hacer muy bien como lo está haciendo en el Valencia. Y luego Riquelme, que es un futbolista que a nosotros personalmente nos encanta y tenemos muchísima confianza puesta en él. Y claro, sacas esos 20 millones, pero a mí lo que me mosquea un poco es que puedes sacar más dinero, que tampoco voy a cuestionar a Gilmarín en esto porque perder dinero no lo va a hacer nunca. No, en eso no podemos entrar a debatir con él, pero no sé, a mí me parece que reforzar a un rival directo, sobre todo eso, al Barcelona, que si se fuese por 20 a otro equipo de la Premier, pues bueno, que son 20 millones por un jugador que acaba contrato, que aún así, repito, creo que puede sacar más dinero por él. Así que parece que ese va a ser el movimiento. Carrasco seguramente se vaya al Barcelona en junio o julio por esos 20 millones de euros y el Atlético de Madrid repescará a Lino para esa posición de banda y Riquelme en una posición de centro campo, también puede jugar como enganche y creo que los dos lo pueden hacer realmente bien. Sí, ambos son para verano. Mateo ya ha dicho que Lino se quedará en el Valencia hasta final de temporada. De hecho, ayer marcó gol y asistencia, así que en ese partido de Copa ante el Sporting. Así que está en un grandísimo momento de forma Samuel Lino. Y si llega al Atleti, también Simeone lo podrá pulir y podrá convertirse en un mejor futbolista aún.
Ayer también surgió ese rumor, además de lo de Carrasco, y lo comentamos en el directo en Twitch, lo de Amrabat, porque Fabrizio Romano, el mismísimo Fabrizio, que es una de las fuentes más fiables del mercado de fichajes, hablaba de que el Atlético de Madrid está liderando la puja ahora mismo por Sofiane Amrabat. En esa puja podrían estar el Tottenham, el Liverpool, el PSG. Parece que ninguno de ellos ha movido demasiado, o sea, ha hecho demasiado movimiento, que el Atlético de Madrid sí que está muy interesado, que está empujando, pero obviamente su fichaje en invierno, porque se está comentando su fichaje en invierno, va a depender de varias salidas. Yo ahora mismo lo veo muy complicado, sobre todo porque la Fiorentina, según Mateo, pide 40 millones. Pero bueno, es un jugador que interesa mucho al Atleti y que por lo menos parece que lo pueden intentar. También interesante lo que pone Potele ATM 1903, que también Carrasco puede ser por Mm. lo que se debe por Griezmann, que son esos 20 millones de euros. Y respecto al Rabat, un poco lo de siempre. Antes de entrar, deja salir. Y habla Fabrizio, que es muy importante que lo diga él, porque se ha ido comentando lo de Anrabat, pero claro, eran distintas fuentes que, oye, que son fiables, sobre todo Mateo, pero Mateo decía que para el próximo verano, no hablaba de un fichaje inminente, pero Fabrizio dice que, oye, que puede ser ahora si el Atlético de Madrid consigue dar salidas. Imagino que esas salidas sean Saúl, que hablaremos ahora de él, también de Paul, gente del centro del campo, Lemar, no sabemos si puede haber alguien interesado en él. Así que el Atlético de Madrid, si da salidas a alguien en el centro del campo, piensa en Amrabat, por el que piden 40 millones. También recordar que Rocco Comiso, viejo amigo del Atlético de Madrid, ha dicho que no se quería vender a Amrabat en invierno, ni a Nico, jugador argentino. Pero bueno, si llega una oferta, a lo mejor sí que se lo piensan. Y un futbolista por el cual 40 millones es un precio justo, pues no lo sabemos, porque conocemos a Alan Rabat, sobre todo del Mundial, en un contexto muy específico, con Marruecos, lo hizo realmente bien, y fue posiblemente de los mejores mediocentros del torneo, y claro, si juega ese jugador a ese nivel en el Atlético de Madrid, lo podemos disfrutar un montón, porque llevamos mucho tiempo sin un 5 en condiciones, como era Gavi o Thiago. Yo creo que el jugador que más ha cuadrado ahí fue Coque el año de la Liga, que estuvo a un nivel inmenso. Con Dogby ha hecho grandes partidos, pero no ha mantenido esa regularidad. Pero claro, también hay que ver al jugador de la Fiore, que oye, que los últimos 6 meses antes del Mundial lo hizo muy bien, pero antes, por ejemplo, Torreira incluso estuvo en momentos por encima de él, en el Elas Verona lo hizo también realmente bien. Lo único que eso son 40 kilos por un jugador que conocemos más por el Mundial, pero bueno, yo no voy a protestar si los ponen, ojalá y venga alguien en el medio que se necesita, porque no es solamente un jugador físico y recuperador, sino que también con los pies es un futbolista que puede aportar cosas. Sí, es una cifra bastante importante, de ahí que la operación sea muy complicada, yo creo, en este mercado de invierno, veremos en verano. La que sí que es más factible cada día que pasa es la operación de Felipe y los Wolves, porque el otro día Mateo decía que se estaba enfriando esta operación entre Felipe y los Wolves, pero con el paso de las horas, Nicolò Sira ha dicho que Felipe está a un paso y de hecho, desde Marca, también comentan que Felipe está cerca de dar el sí a los Wolves, así que podríamos estar ante quizás el último movimiento del Atleti en este mercado de invierno, la salida de Felipe, y ahora hablaremos también de la posible llegada de Soyuncu. Parece que el jugador, como hemos comentado en el canal, las ofertas no las veía con muy buenos ojos. Estuvo cerca el Wolverhampton. También, si finalmente se caen los Wolves, el Everton va a estar pendiente de la incorporación del brasileño, pero parece ser que por fin va a ir bien su incorporación a los Wolves. Había rechazado esas ofertas. También hay que ver, Felipe acaba contrato y en verano puede firmar como agente libre, pero finalmente parece que el Atlético de Madrid le ha hecho entrar en razón. Se irá al Wolverhampton, la cantidad no creo que sea muy alta, pero sobre todo el Atlético de Madrid lo que necesita es liberar masa salarial para ir a por otro central como es Kaglar Soyuncu. Sí, porque también informaba Isaac Suárez en Marca que el Atleti ha hecho todo lo posible por convencer a Felipe. Parece que está cerca de, bueno, cumplir ese convencimiento porque ya tendría casi acordado a Soyuncu, de hecho, para este invierno, una vez que salga Felipe. Y de hecho, las cifras que se dan en Marca es que el Atleti pagaría una compensación como la que hizo Reinildo, la que hizo con Reinildo el año pasado, o incluso Memphis Depay este mismo mercado. Unos 2-3 millones se habla de que podría pagar el Atleti al Leicester. Sí, últimamente el Atlético de Madrid que va y está pendiente del mercado de agentes libres, Bitzel, Bas, Reinildo, Soyuncu, y veremos el próximo verano si viene algún otro futbolista en esas condiciones. Y si sale Felipe, vendrá el jugador turco y el Atlético de Madrid podrá reforzar la defensa. Se quita un futbolista que este año no ha tenido nada de protagonismo
y vendría Soyuncu, que el último año y el anterior también generan algo de dudas, pero bueno, si recupera el rendimiento que dio, por ejemplo, en la 19-20, podría ser hasta un futbolista que fuese titular. Para el que no le conozca, os dejamos el análisis y reaccionando que hicimos sobre el turco. Y nada, lo podéis ver después de este vídeo. Mira, hemos hablado de Felipe y los Wolves, siguiendo con los Wolves, y en este caso la Premier, jugadores o exjugadores del Atleti en los Wolves son Diego Costa y Cuña, que fueron protagonistas, por cierto, he visto el vídeo en Twitter y la verdad es que es bastante curioso, de la última ocasión de los Wolves en el minuto 88 ante el Liverpool en la FA Cup, y Cuña manda el balón a las nubes. Todavía no ha marcado Cuña con los Wolves, sí que es verdad que ha dado 2 asistencias, pero sigue siendo un delantero al que le falta gol y era una ocasión bastante clara que manda, como digo, a las nubes. Creo que rompió un cristal, por lo menos lo sacó del campo el balón, y esa asistencia de Diego Costa, que se juntaron los dos ex rojiblancos, encima también brasileños, jugó en una posición más pegado a banda, no como delantero centro, y a ver qué tal. Habrá que estar pendientes de Cuña, porque ya no pertenece al Atlético de Madrid, ya se ha hecho oficial esa compra de 50 millones, pero bueno, como es jugador del Atlético de Madrid, estaremos siguiendo de cerca a Mateus Cuña. Sí, y también, bueno, seguimos con los Wolves. Recuerdo algún mercado que el coprotagonista de los mercados era, además del Atleti, la Juve. Este mercado parece que son los Wolves porque ahora aparece el nombre de Gonzalo Guedes. Se está hablando de que Méndez podría haber incluso ofrecido a Guedes al Atlético de Madrid, pero según informan en AS, Guedes prefiere recalar en el Fútbol Club Barcelona. Parece que podría repetir la operación que hizo el año pasado con Adama, una cesión sin opción de compra hasta verano, quizás para dejar ese hueco a Carrasco cuando lo fiche el FC Barcelona, pero han metido al Atleti ahí en esa puja entre Barça, Benfica, que de hecho ya confirman negociaciones entre Wolves y Benfica. De hecho, creo que incluso se habló del Valencia hace poco. Sí, se habló del Valencia, y ya os avisamos que cuidado con las comisiones, con estos jugadores comisionados, Méndez de por medio, y Guedes quiere salir del Wolverhampton, y obviamente el representante suyo, como es Méndez, la relación con el Atlético de Madrid es muy buena, y parece ser que se ha puesto en contacto con el Atleti, pero el jugador prefiere al Barcelona. Y luego el Benfica habrá que estar muy pendientes, porque el equipo portugués ha hecho una oferta por él firme. Así que aunque el deseo sea ir al Barcelona del futbolista, me parece complicado, pero bueno, todo puede pasar, y también veremos si, oye, hay algún otro jugador que por agentes o tal se ha ofrecido al Atlético de Madrid, y veremos si el Atlético de Madrid lo valora. Y nos salimos de la Premier porque si el otro día hablábamos de Modric, lo relacionamos un poco por el tema Joao Félix. Cada vez suenan más nombres para el Chelsea y no son baratos ni mucho menos. Habla de Moisés Caicedo, el centrocampista del Brighton, que el Chelsea estaría dispuesto a llegar a los 65 millones de euros y, bueno, de libras, perdón. Y en Nkunku, que, como ha confirmado el director del Leipzig, ya tendría acordado su marcha al Chelsea para verano, que no va a ser barato tampoco, por lo que deja mucho más a las claras que el Chelsea no quiso pagar lo que el Atleti pedía por Joao porque lo quería reforzar en otras posiciones. Claro, y aparte de eso, yo creo que tendría que haber un control, porque no es normal que, sí, el Atlético de Madrid ya sabemos que también no gastan porque no les da la gana en muchas ocasiones, pero que se mire todo con tanta lupa. Sí, en la Premier League ingresan mucho por los derechos televisivos, pero oye, no entiendo que se gasten 100 millones por Mudryk, ahora puedan ir a por Caicedo, Badiashile también han pagado 40 millones, más todo lo que gastaron en verano, en Kunku. No sé, creo que tendría que haber un poco de control, pero es un poco lo que os dijimos de Joao. Joao no ha salido traspasado porque no hubo ninguna oferta cercana a los 100 millones de euros. En un principio pedía 140. Claro, una opción de compra, el Atlético de Madrid no iba a bajar de esos 140 millones. Y un poco es la incógnita: qué pasará con Joao Félix en verano, si se irá a la Premier seguramente, o al Paris Saint-Germain, Bayern, son los equipos que pueden optar por el portugués, o se queda en el Atlético de Madrid. Como con Carrasco, en junio saldremos de dudas. Sí, nos preguntamos qué pasa con Yao, también nos preguntamos qué pasa con Oblak, porque lo de la renovación estaba confirmada según los medios, no está confirmada por el propio club, todavía no se sabe nada qué pasa con Oblak, con Lemar, y ha surgido el interés del Tottenham, que dice Nizar Kinsella que podría hacer una oferta por Oblak, no sé si en invierno, pero supongo que en verano, que será un mercado más factible y que además el periodista comenta que Oblak está abierto a irse a la Premier. Sí, luego el Tottenham no es la primera vez que viene a por Oblak. El otro día con Tomiki, creo que era en YouTube, lo hablamos, que bueno, habían hecho una oferta en el pasado de unos 35-40 millones por Jan Oblak. A ver, yo creo que Oblak no quiere irse del Atlético de Madrid, pero hay algo que me preocupa, que es la renovación.
¿está renovado o no está renovado? Porque que el Atlético de Madrid intentase meter a Lemar en la operación Memphis es un poco extraño, ¿no? Al final, si también ha renovado, estaba en el mismo caso que Oblak, ¿por qué intentas meter al futbolista en la operación? Tampoco se oye nada de una renovación. Yo espero, sobre todo por la parte de Oblak, que esté renovado y que podamos contar con él, como ayer fue capitán del Atlético de Madrid y es un futbolista que guardamos un grandísimo cariño por todo el tiempo que lleva y porque para mí es de los mejores porteros del mundo y cuando está bien, cuando está realmente bien, posiblemente el mejor portero del mundo. Tiene esa asignatura pendiente de los pies, pero a Oblak se le perdona. Mira, nos comenta ahí Gus Andrade en el chat que Juanma dice que sí que están renovados. Pues a confiar, sí, Claro, porque sí, claro, que eso los ha comentado, que estaban renovados y que el Atlético de Madrid no lo hacía oficial, que también cuando ocurrió esto lo comentamos, que también puede ser por un tema fiscal, por un tema de los salarios, de la masa salarial que antes hemos hablado de ella y que se pueda cuadrar mejor y que le venga al Atlético de Madrid más, que sea más conveniente hacerlo a final de temporada. Pero bueno, tienes ese miedo, aunque Oblak yo creo que si se le ofrece una renovación la va a aceptar sí, como o decimos, la ha nuestra, aceptado. nuestra sensación es que Oblak se quiere quedar. El que sí que confirma que se quiere quedar es Mateo por Jiménez. Jiménez comenta que no tiene ninguna intención de irse del Atleti. Con su historial de lesiones, ya muchos que comentaban que podía ser una venta para verano. Pues Jiménez no quiere irse del Atleti y de hecho ya lleva muchísimos años. Sí, lleva muchos años Jiménez y es una pena las lesiones que tiene porque es un grandísimo central, pero ¿cuánto tiempo podemos ver a Jiménez? Porque cuando juega 5 o 6 partidos a un buen nivel, llega a esa lesión y solamente hay que ver que está ya cerca de perderse 100 partidos con el Atlético de Madrid, que son 2 temporadas enteras, como si se hubiese perdido 2 años enteros. También su compañero de profesión de zaga, como es Stefan Savic, no está muy lejos, menor en las lesiones del montenegrino, pero también están ahí esos partidos de lesión, aunque es una dinámica un poco habitual en el Atlético de Madrid. También habría que ver si llega alguna oferta por José María Jiménez. Se hablaba de algún equipo Premier League, algún equipo italiano también. Pero bueno, yo creo que, como dice Mateo, su deseo es seguir en el Atlético de Madrid y salvo que llegue un ofertón, veo complicado que salga. Sí, al igual que con Jiménez, Mateo también comentaba en un tuit que parecía complicada la salida de Saúl, pero que bueno, después salía la información, que es desde Valencia, es de Salva Folgado, que dice que Gatuso contactó con el propio Saúl por teléfono, le preguntó si quería jugar o no en el Valencia. Saúl se mostró receptivo, de hecho, ante la posibilidad, pero que no quería perder dinero, no quería perder parte de su salario. Recordemos que cobra en torno a los 7-8 kilos en el Atlético de Madrid con esa renovación hasta 2026 fue, o 2027 si no me Sí, equivoco. 2000. Y el Valencia, la única posibilidad que tiene de fichar a Saúl es con una cesión pagando parte del sueldo. Es que si no es imposible. Claro, son 6 meses, sería la mitad del salario y el Atlético de Madrid tendría que poner parte del sueldo que le queda por cobrar a Saúl Ñíguez hasta final de temporada y veremos si lo consiguen cuadrar porque al final Saúl obviamente no va a querer perder dinero, ese contrato lo firmó, hizo méritos para firmarlo en un momento en el que Saúl era, yo creo que uno de los mediocentros y jugadores más prometedores de Europa, pero lo hablábamos ayer en el análisis que no sabemos qué le ha pasado a este hombre, si se le ha subido a la cabeza, porque parece que se le ha olvidado jugar al fútbol y ahora pues veremos si acaba yéndose. Para el Atlético de Madrid sería una buena noticia porque apenas cuenta, salvo algún partido que está jugando los últimos minutos, empezó jugando pero se fue diluyendo en el equipo y sería liberar mucha masa salarial y con la salida de Saúl, a lo mejor de Paul, podría darse esa llegada de Sofiane Amrabat. Antes de continuar con este mercado, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Hemos hablado antes de Soyunchu, hemos hablado de Memphis, obviamente, son jugadores que terminan contrato. Parece que el Atleti se podría haber fijado en otro jugador que puede ser libre en verano, que es Ben Sebaini, lateral izquierdo del Borussia Mönchengladbach. Se está fijando mucho en este tipo de jugadores. Es un lateral que ha hecho buenas cifras esta temporada en Alemania, pero que también parece que tiene rivales en esa carrera. Buen futbolista y tiene como rival, lo apunta Mateo Moreto, que tiene al Borussia Dortmund y parece ser, dice el periodista italiano, que podría estar cerca de firmar con el Borussia Dortmund. Y bueno, ya sabemos que el equipo que el Dortmund
está muy al cuidado de este tipo de futbolistas que están en Bundesliga, fichan muy bien y Ben Sebaini creo que es uno de esos jugadores que entra en la filosofía del Dortmund y podría encajar muy bien. Y a mí, como digo, me parece un buen futbolista para ese carril, sería para el carril izquierdo del Atlético de Madrid, pero parece ser que el Dortmund se adelanta por él. Sí, la información de Ben Sebaini y el Atleti era de Piku Nas. Y es curioso cómo el Atleti se fija tanto en jugadores que pueden llegar libres en verano o que pueden pagar muy baratos, siendo el Atleti el 12º equipo con más ingresos del mundo. Este es el informe que ha salido recientemente de Money League, que es del OIT, y aquí vemos las cifras. El Atleti ha recibido esta última temporada 393,9 millones de euros. Es, como digo, el 12º club con más ingresos. Claro, sobre todo esto hay que ver por qué el Atlético de Madrid no tiene ni un solo duro. Vale, que este año has tenido el problema de la Champions, que no has conseguido pasar de fase de grupos ni entrar en Europa League. Pero el año pasado se cumplió el objetivo, que es entrar en Champions, se quedó tercero, se llegaron a cuartos de Champions League, que son los beneficios esperados por el Atlético de Madrid. Y sobre todo hay que compararlo con el resto de equipos que están cerca del Atlético de Madrid. Obviamente los de la Premier tienen el tema de los derechos televisivos porque vemos que equipos que incluso están en segunda o que acaban de subir se gastan más de 100 millones de euros, como el Forest, como el Vila cuando subió, pero hay muchísima diferencia, incluso el Borussia, no sé, el Inter, y te dan la sensación de un proyecto deportivo, pero el Atlético de Madrid, como comentaba antes Quintana y hemos comentado muchas veces, ves que no hay proyecto directamente y que es un poco todo improvisado y según va saliendo. Así que el Atlético de Madrid, hay siempre ese artículo de Rubén Uría que especifica cuánto se ha gastado por temporada y salimos a 5 millones de inversión al año. Es Cada año, increíble. vamos. Es increíble cómo va todo en cuanto a los mercados del Atlético de Madrid. Bueno, ya pasando a otros temas, que ya vamos a finalizar dentro de poco este mercado. Ya hay horario para el Atleti Getafe de la jornada 20. Será el sábado 4 de febrero a las 6:30. Ponemos esta foto y me dan recuerdos de esas remontadas que hubo el año pasado, junto con la del Valencia. Esa del Getafe también fue muy importante. Espera, que se me ha ido esto ahora. Sí, contra el Getafe, perdón. Nada, fue uno de los partidos del año pasado junto con el del Valencia. Esas remontadas que encima, si no recuerdo mal, fueron seguidas. Sí, Fueron fueron. también. No sé si hubo una jornada entre medias, pero sí que Sí, sí, prácticamente bueno, seguidas. claro. No sé si fueron seguidas Mm. o a las 2 semanas, como suele ser el partido en casa. Fue a finales de enero, de febrero. Me acuerdo que hacía mucho frío, sobre todo en el partido del Valencia. Y esas dos remontadas, la del Getafe que marcó Unal, creo que fueron dos penaltis Sí, y finalmente ganamos con ese gol de Mario Hermoso. de chilena. Así que ya tenemos un nuevo horario, ese Atlético Madrid-Getafe, sábado 4 de febrero a las 6:30. Partido al mismo horario que este mismo sábado contra el Valladolid. Sí, y también tiene horario el B para el próximo partido ante la Gimnástica Segoviana de la jornada 18. Jugarán el domingo 22 de enero a las 12. Es el próximo partido. Y hablando de la cantera del Atleti, hay que felicitar tanto a Aitor Gismera como a Adrián Niño como a Marcos Denia, que han sido convocados con la España Sub-19 para un amistoso ante Italia. Así que el Atleti cada vez tiene más participación en la selección nacional. Así es, y creo que son muy buenas noticias que se una Gismera a los dos futbolistas y Adrián Niño sobre todo más que merecido y que tenga presencia en categorías inferiores de selecciones siempre muy positivo porque vamos, se muestra que lo está haciendo muy bien el Atlético de Madrid y poco a poco va dando sus frutos. Ya vemos jugadores como Barrios que están con el primer equipo, ahora viene una jornada muy buena y luego lo que decimos, que el año pasado el Atlético de Madrid en categorías inferiores ganó en casi todas de ellas. Hemos hablado muchísimo de la falta de gol, porque es verdad que al Atleti le falta gol. Y el otro día Luis Suárez debutó con Gremio y en los primeros 45 minutos hizo un hat-trick. Para que veáis un poco, es verdad que es Luis Suárez en la liga brasileña, pero es que me acuerdo del Luis Suárez del Atleti y me pongo a llorar. Pues sí, en 45 minutos marcó 3 goles. Encima el ritmo de fútbol que hay en Brasil le va a venir muy bien a Luis Suárez, pero perderá la velocidad, perderá físico, pero el gol lo va a mantener siempre. Ya con Nacional lo volvió a demostrar. Igual para Europa pues se le quedaba un poco grande, aunque tampoco lo vamos a decir, porque el año pasado Suárez, tal y como estaba, acabó marcando 11 goles con el Atlético de Madrid, pero un jugador que marcó al Atlético de Madrid en su paso con esa liga y un futbolista al que guardamos muchísimo cariño y ojalá le vaya muy bien en Brasil y en próximas etapas que seguramente sea en Estados Unidos. Y a quien también guardamos mucho cariño es al Cebolla Rodríguez, a Cristian Cebolla Rodríguez, que ha comunicado su retirada
y fíjate, llegó a ser capitán del Atlético de Madrid, campeón de Liga con el Atleti, y bueno, la verdad es que le recordamos mucho, yo creo que todos, a pesar de no llegar a ser un crack en el Atlético de Madrid, sí que era un jugador muy importante, revulsivo para el club, así que bueno, él también le guarda mucho cariño al Atlético de Madrid, y desde aquí le deseamos también mucha suerte de cara a lo que le queda también después del fútbol. Yo guardo mucho cariño al Cebolla. Es de esos futbolistas que, bueno, técnicamente no eran nada del otro mundo, aunque tenía un buen golpeo de balón, pero cuando entraba al campo se comía el césped. Y eso se echa mucho de menos en el Atlético de Madrid porque era un grupo que eran muy buenos futbolistas, algunos de ellos eran muy buenos, aunque no fuera del Atlético de Madrid no haya esa imagen, pero eran muy buenos futbolistas y luego tenían muchísima garra. Eran futbolistas que lo daban absolutamente todo y el Cebolla cuando salía podría correr lo que no corren los de ahora en un solo partido, todos juntos, y nada, que le vaya muy bien. Y al igual que hablábamos el otro día de Miranda, que se le guarda mucho cariño, al Cebolla lo mismo. El propio Cebolla ha dicho que su club preferido extranjero es el Atleti y el que menos le gusta del extranjero es Real Madrid, así que también quedó enamorado, yo creo, del Atlético de Madrid, el Cebolla Rodríguez. Así que terminamos este episodio del mercado de fichajes. Un episodio, como digo, bastante cargado. Hemos hablado de Amrabat, de Soyuncu, que bueno, se negocia con él para este mismo mercado de invierno. La salida posible de Carrasco en verano hacia el Fútbol Club Barcelona. La llegada más que evidente ya de Memphis Depay. Veremos a ver cuándo lo hace oficial. Yo tenía la esperanza de que se hiciera oficial durante la grabación de este vídeo, pero habrá que esperar un poco más. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en próximos vídeos del canal. Mañana a ver si hay previa del Valladolid. El sábado estaremos con el análisis y si sale algo importante acerca del tema de fichajes, lo comentaremos también por aquí. Así que nada, nos vemos en los próximos días. Hoy no nos quedamos, pero bueno, ya nos vemos en los siguientes días. Pues muchas gracias a todos por pasaros en este directo en Twitch, hablando del mercado de fichajes. También para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio, qué opináis del mercado en general del Atleti, de lo de Carrasco, lo de Depay, Soyuncu, Rabat, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.